Celebro el ambiente de orden, de silencio, de civilidad que experimenta hoy la plenaria del Senado, a la cual no estamos acostumbrados. Siempre que hay un proyecto del gobierno, los asesores, el ruido, nadie se escucha con nadie. Entonces, ojalá, señor presidente, se hiciera costumbre en este Congreso este tipo de ambientes para debatir. Quiero decir, presidente, que hoy el mensaje que el Congreso de la República, en particular el Senado, puede enviar es un mensaje muy importante a la ciudadanía, de participación ciudadana, de involucramiento ciudadano, no solamente para votar una consulta anticorrupción, sino para entender culturalmente que la corrupción es un asunto que nos debe hacer sentir responsables a todos. Todo ciudadano, por humilde que sea, hasta el presidente de la República, que es el más poderoso, tiene una responsabilidad que cumplir en la lucha contra la corrupción. Y esta consulta permite empezar a formar esa conciencia y ese cambio cultural que yo creo que es significativo y es importante. Pero si nosotros le damos nuestro voto negativo a esta consulta, señor presidente, estaríamos enviando un pésimo mensaje. Y el mensaje se resume en el dicho popular que dice: ni raja ni presta el hacha. El Congreso de la República ni hace las reformas que hay que hacer en materia anticorrupción, ni permite que los ciudadanos se puedan expresar para encontrar caminos que permitan medidas contundentes contra la corrupción. Y yo creo, señor presidente, que aquí se han dicho cosas importantes, significativas. No voy a repetir lo que han dicho los colegas, pero sí quiero enfatizar algunas cosas. Por ejemplo, mientras nosotros no transformemos nuestro sistema político feudal, premoderno que tenemos, en donde lo que llamaban antes caciques y gamonales son realmente señores feudales, prácticamente dueños de un territorio, de una población, no se mueve un centavo, no se mueve un contrato, no se mueve una decisión sin que el señor feudal lo autorice, o ninguna persona pueda aspirar a la elección en un cargo público sin que el señor feudal lo autorice. Y eso pasa en todos los partidos, incluido el mío, que es el Partido Liberal. Mientras nosotros no hagamos transformaciones de fondo en ese sentido, no vamos a acabar con ese caldo de cultivo que tiene la corrupción, que el más importante, y aquí se ha mencionado, es el clientelismo. Es la política no fundamentada en derechos, sino fundamentada en favores. El empresario que busca al político para que le haga el favor de una exención tributaria en una reforma tributaria, o el que busca al gobierno, o el gobierno que busca al parlamentario, o el parlamentario que busca al empresario. Todo es un intercambio de favores clientelista que no permite que la gente sienta que tiene garantías institucionales legítimas para poder progresar y tener oportunidades en la vida. El tema de la inversión presupuestal de los cupos indicativos y de la llamada mermelada. Una propuesta que podríamos debatir acá y aprobar es que el presupuesto de inversión, senador Baena, este Congreso lo apruebe de manera desagregada y no agregada como lo aprueba siempre desde hace muchos años. A punta de resoluciones presupuestales, el Ministerio de Hacienda hace los traslados presupuestales sin que el Congreso se entere siquiera. Ni siquiera le piden permiso, pero ni siquiera que se lo informen sobre esos traslados presupuestales. Entonces, si hay planeación nacional, senador Pulgar, si existe una institucionalidad encargada de hacer la planeación de la inversión, ¿por qué se aprueba la inversión en Colombia de manera desagregada, de manera agregada y no desagregada? Y el Congreso debería tener una oficina presupuestal, como la tienen los congresos modernos del mundo, el de Estados Unidos y muchos países de América Latina, una oficina presupuestal que le preste asistencia técnica a los congresistas a la hora de debatir de tú a tú el presupuesto con el gobierno nacional, que tiene todo el acceso a la información que el Congreso no tiene. Claro que una reforma a la justicia es otro punto fundamental de la lucha contra la corrupción, y el Congreso fracasó estruendosamente en expedir esa reforma a la justicia. Reducir los salarios altos, por supuesto, pero para todos los funcionarios del Estado, no solamente para los congresistas, para los magistrados, para todos los que tienen un salario exorbitante, exagerado,
respecto a la mayoría del pueblo colombiano. El otro punto, señor presidente, es por supuesto la financiación de la política. Aquí hay que entrar a determinar cuáles son los mecanismos que van a hacer más equitativa, más transparente la financiación de los partidos, de los candidatos y de las campañas políticas. Mientras ese tema de la financiación de la política no se toque a profundidad, no vamos a poder avanzar en Colombia en eliminar ese otro caldo de cultivo para la corrupción. Las normas electorales de nuestro país están absolutamente obsoletas, presidente. Tenemos un código electoral de 1986 vigente, con el que se hace la política y con el que se realizan las elecciones en el país. Ese código hay que actualizarlo. Es increíble que no haya biometría universal para todas las mesas de votación todavía en Colombia, cuando la biometría es un sistema absolutamente universalizado, porque además su costo ya no es exorbitante. Eso disminuiría fundamentalmente el fraude electoral que tenemos en Colombia, una de las causas de fraude electoral que tenemos en Colombia. Otro tema, señor presidente, para luchar contra la corrupción, es elaborar o diseñar un sistema de protección al denunciante de la corrupción. Acá en Colombia existe la cultura del sapo. Entonces todo el que se atreve a denunciar un delito o algo indebido es el sapo y es culpable por ser sapo y los terminan inclusive asesinando por ser sapos. Mientras no haya un sistema de proteger a estas personas que se atreven a denunciar adecuadamente, pues los ciudadanos van a tener miedo, por supuesto, de denunciar a los corruptos y a los delincuentes. Formar a los fiscales, presidente, darle recursos a la fiscalía para que investigue los casos de corrupción. ¿Cuántos fiscales anticorrupción bien formados con herramientas de policía judicial tiene Colombia? No las tiene. Y de esa manera es muy difícil perseguir a los delincuentes y llevarlos ante la justicia. Presidente, hay unas muy importantes investigaciones de Eduardo Salcedo Albarán, que conoce muy bien la senadora Claudia López, de cómo en el mundo de hoy a los corruptos los están cazando con algoritmos, con sistemas que identifican en las redes internacionales las fuentes de corrupción y los movimientos de dinero y de flujos de dinero a nivel internacional. El problema de la corrupción no es un problema solamente de Colombia. Los europeos tienen serios problemas de corrupción y de lavado de dinero, también todos los países desarrollados los tienen. Entonces también se requiere modernizar la legislación para adaptarla a los retos tecnológicos que tiene hoy en día la corrupción. Estamos muy atrasados frente a esos avances tecnológicos y cómo los corruptos han aprovechado esos avances tecnológicos para hacer de las suyas. Entonces, todos estos temas son temas, presidente, que nosotros no hemos abordado en el Congreso, no hemos podido expedir las reformas, y yo concuerdo en que esto tiene que ser un problema de voluntad política, esto tiene que ser un problema también de reducirle el poder al presidente de la República, que en Colombia, y no es este gobierno solamente, sino muchos gobiernos para atrás, es un monarca. Entonces lo que el presidente define y decide, autoriza, es lo que se hace en todas las regiones apartadas de Colombia. Este país está asfixiado por el centralismo presidencialista, necesita una descentralización y un empoderamiento real de las regiones en capacidad de gestión, en fortaleza institucional, en poder definir y ser dueños realmente de su destino. Entonces, esos son los mensajes que este Congreso tiene que enviar, presidente, pero cierro como inicié, no enviemos hoy el mensaje de que el Congreso es una institución que ni raja ni presta el hacha. Gracias, presidente.